Mi nombre es Alejandra. Yo les voy a explicar sobre la unidad 2 de lógica. Les voy a leer los propósitos. Primero es, como dice, ordena su pensamiento de manera coherente. Propósito de la unidad, que los estudiantes comuniquen su pensamiento de manera ordenada y coherente. Les leeré las competencias generativas, atributos, criterios del aprendizaje. Escucha, interpreta y emite mensajes permitiéndote en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. Identifica y evalúa las ideas claves en un texto o discurso oral o interfiere en conclusiones a partir de ellas. Identifica ideas claves en un texto oral o escrito, utilizando los conceptos propios de cada disciplina. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. Estructura y expresa ideas y argumentos de manera comprensible para los demás. Participa y elabora de manera efectiva en equipos diversos. Asume en actitud estructura intervenir en equipos de trabajo congruente con los conocimientos y habilidades que posee. Participa en equipos diversos, aportaciones, sus conocimientos y habilidades. Ahora les daré las competencias disciplinarias y criterios del aprendizaje. Como es, define con razonamiento coherente sus juicios sobre aspectos en su entorno. Defiende los juicios que expresa saberes aspectos en su entorno mediante razones coherentes y lógicas. Escucha y discierne los juicios de otros de una manera respetuosa. Valora las diferencias entre los juicios y los de otros, a partir de considerar los elementos argumentativos. Habla de las conceptuales, procedimentales, actitudinales y valorales. Lo primero es, define los términos administración, percepción y generalización. Diferencia la existencia y comprensión de un concepto. Reconoce las fases o procesos básicos del pensamiento. Los procedimentales, aplica los procesos básicos del pensamiento para definir un concepto, elabora comprensiones expresando con claridad y coherencia sus ideas, sintetiza información relevante a partir de la lectura de textos, ordena conceptos de acuerdo a las categorías. Las actitudes valorales. Valora la relevancia de ordenar concretamente sus ideas al expresar su pensamiento. Participa en clase y en equipos, en orden respecto a la tolerancia y otros puntos de vista. Los contenidos que veremos en la unidad 2 es algunos temas que es como qué es el concepto, naturaleza y función del concepto, las propiedades del concepto, relación entre las operaciones entre conceptos. También es la información y definición de algunos conceptos. Como es, yo principalmente les voy a explicar sobre el tema que es un concepto, como dice aquí. Aquí, el concepto es la primera operación de la mente, que consiste en la simple aprehensión de las actualidades esenciales de los conceptos. Aquí hay muchos que son de días atrás que dan a la idea sobre un concepto, pero les daré solo uno o dos. Dice, el concepto es una forma de pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer sus objetos y distinguir los temas. Suárez y Álvarez de 2002. Otro sería, el concepto es el pensamiento de las notas que consideran como característica de un objeto o de una clase de objeto. Chávez 2004. Pues para mí ver el concepto, es que está organizado de puros objetos, o sea, que como si estamos en una escuela, los objetos serían el grupo, pues primero A, primero B, primero C, diría yo, pues así, segundo A, segundo B, segundo C, que serían los grupos, primero un grupo, otro grupo, no, pues cuántos alumnos hay, no, pues que 40, que 50, que representan a un grupo, los conceptos están digeridos. Lo otro es naturaleza y función del concepto. Creo que este tema está por lo que lo vamos a ver. Sí. Les voy a leer algunos orígenes de concepto. En la unidad anterior analizaste cómo el siguiente
sujeto adquiere el conocimiento por medio de la expresión sustentable a partir de la cual se forma una representación intelectual de las cosas. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de las tres fases o procesos: la percepción o la sensibilidad, la abstracción y la generación o conceptualización. Algunas fases que puedo hacer, se las voy a leer. Es la percepción. Consiste en captar por medio de los sentidos de datos o características del sujeto. Puede ser que lo analice y luego es la explicación. La abstracción es identifica las características esenciales y separadas de las no esenciales. O sea, que si son grupo B o grupo A. Que si son, o sea, son de 40 o de 50 alumnos. O sea, que esté relacionado. La generalización es formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. O sea, una clase explicando que un tema, que el otro, relacionado. Por último, les leeré el concepto. El último es que el concepto capta lo que hace que las cosas hacen lo que son, su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio a las cosas, datos que son indispensables para representar el objeto y distinguirlo de otros. Eso podría ser lo que es la naturaleza y función del concepto. Algunas características esenciales y accidentales, se los voy a leer. Dice: el conjunto de actualidades esenciales constituye al contenido y permite la comprensión de cada objeto, con lo que se distingue de cualquier otro. En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de características o notas. Nota A. Las notas son características esenciales sin las cuales no podemos pensar el concepto. O sea, se refiere que tenemos que tener un porqué escogimos eso. O sea, que debe de haber un significado de cada uno. La nota B. Las notas son características accidentales que pueden existir, pero que no son necesarias para que tengan el concepto. O podría decir yo ahí que tengan el concepto. No sé mucho de eso, pero pues traigo la lucha. Las propiedades del concepto. Las propiedades del concepto son la composición y vamos en el tema 2.3, las propiedades del concepto. Yo les voy a leer la comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. La nota B es la extensión del concepto en la clase, conjunto, número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión que carecen de extensión, como el caso de minutuario, que se forma con la idea del hombre toro, que no tiene referencia en la realidad materia y por lo tanto su extensión es mínima. Esto es la relación y la comprensión de la existencia de los conceptos. Algunos tipos de conceptos son... Existen varios tipos de conceptos por los cuales pueden clasificar o dividirse según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que se realiza de lo que representa y por su comparación o relación entre otros conceptos. Por su abstracción y comprensión se clasifican por una coherencia, existencia, perfección, origen y fin. Algunos conceptos es como los conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto genérico respecto de uno del otro tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extinción. Los conceptos específicos o subordinarios. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda individuo en la extinción del otro. Conceptos coordinarios son los conceptos que tienen la misma extinción y permanecen en la misma especie. Eso se entendieron, pero sí está un poco entendible. O sea, como los conceptos. Les voy a poner un ejemplo, como aquí dice bebidas alcohólicas. La cerveza, el vino, el rol, el sake, el tequila, el vodka, el ron. Son los conceptos supraordenados, que están ordenados de todo a todo. Los conceptos subordinarios, como lo dije anteriormente, que están ordenados. Entonces, las diferencias específicas, conceptos coordinados, que está cerveza de cerveza, vino de uva, que es el origen, de dónde son, el sake de arroz, el tequila de agave, el
del centenado, así el ron de caña, que es el origen. Primero están los subordinados que están ordenados nomás, y ya los coordinados que son de donde provienen. Lo que sigue, relaciones y operaciones entre conceptos. Eso podría ser aquí un mapa conceptual que se los voy a explicar. Primero dice sujeto, es sobre la función de la lógica. La ciencia es lógica. Y el predicador. El predicador funciona de la ciencia que llega a la lógica y que la lógica llega al sujeto. ¿Sí me están entendiendo? O sea, y la lógica estudia las formas de pensamiento, que pues son los conceptos, los juicios y razonamientos. Lo que es acá de la lógica se van a los métodos y de ahí a los razonamientos. Que está todo un poco enredoso, pero pues sí se entiende un poco. Les voy a leer otro que dice: los conceptos no son entendibles aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan entre otros conceptos. Llamamos predicación al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no con el formar juicio y razonamiento, sino al pensar o explicitar los conceptos mismos. En la predicación de los conceptos tiene la función del sujeto o del predicado. Ejemplo, si decimos lógica es la ciencia que estudia la forma del pensamiento, podemos decir los juicios, los conceptos y específicamente, o sea, los métodos de principio que se utilizan para evaluar el razonamiento. Tenemos que las relaciones entre conceptos forman los siguientes esquemas conceptuales. El esquema que le acabo de decir, que todo lo relacionado, todo lleva lógica, que el sujeto, la ciencia del predicador va hacia la lógica, que las formas de pensamiento llega a la lógica todo, que se refieren los conceptos, los juicios y el razonamiento. Otra es que especies, géneros. Aquí es. Aquí es un ejemplo que yo solo les voy a explicar, que es como que dice relación y operación entre los conceptos. ¿Qué relación hay? O sea, ubicarlos. Como aquí dice género. Género es el mueble. O sea, las especies es la silla, la cama y el ropero. Y las diferencias específicas es para sentarse, o sea, la silla es para sentarse, la cama es para dormir y el ropero es para guardar ropa. Cada una tiene diferentes significados. Aquí cada una, ese es el mapa conceptual, cada una va con su género, que cada uno se relaciona diferente. Como aquí nos voy a leer unos ejercicios. Son ejercicios que son un poco que la mente se te va. Pero pues sí sabemos. No, creo que. No sé. Como aquí dice, identifica lo que tiene en común los siguientes grupos de conceptos. Y en el espacio en blanco es donde escribe el nombre de la clase o género que pertenece. Como el problema 1 es maíz, cebada, arroz, trigo, mijo, centeno y avena. Pues yo lo consideré que son leguminosas. O sea, están todas juntas que son leguminosas. Perdón. La otra es que dice nutria, ballena, foca, delfín, manatines, o sea, son animales marinos, porque por lo que veo todos son marinos y pues son animales marinos. Otro es justicia, honestidad, libertad, belleza, solidaridad, son valores. Eso claramente se ve que son valores. Otro es el ruido, ladrido, canto, chiflido, voz, es el sonido, porque todo eso se relaciona. Es a lo que voy. Pues ahora les leeré la clasificación y creo que la división. La clasificación es operaciones conceptuales, clasificación y la división. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en orden diferentes conceptuales subordinarios que definen de un otro o de otro superior. La clasificación obtenemos las diferencias especiales contenidas en un género. En esa operación conceptual intervienen tres elementos. Primer elemento es el concepto o la extensión clasificable. Segundo elemento, las partes clasificadas, clases o especies. Tercer elemento, el criterio de la clasificación. O sea, toda la clasificación se divide en tres partes, que se los acabo de leer. La división proviene del latín intervidere, que significa partir, separar. Si significa
que es una operación sintetiza porque agrupa a clases a los individuos que en base a las coincidencias. La división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer uno de otro de sus partes. Así entendemos por adivisión al análisis o descomposición de una totalidad de sus características esenciales. La operación de lógica interviene en tres elementos, que es la división. Primer elemento es todo aquello que se divide. Segundo elemento, las partes o elementos de que se compone. Tercer elemento, el criterio de división. La división se termina en tres pasos, así como la clasificación, como que se acaba de explicar. Ahora les leeré. Aquí les leeré un ejemplo de clasificación, como son conceptos, lápiz, compás, regla, bolígrafo, diccionario y libre. Son útiles escolares, porque vamos a útiles escolares. Entonces, por aquí dice para escribir, para consultar, instrumentos, que están divididos en tres partes y cada quien se coloca, que es el concepto de los objetos, que está relacionado. También les voy a leer mapas conceptuales. Le voy a dar el certificado de los mapas conceptuales. Pues los mapas conceptuales permiten representar con proposiciones, ya que estas se integran a partir de los conceptos que representan el sujeto y el predicado. Los conceptos que representan por círculos denominados nodos, los cuales se unen mediante una palabra de enlace o contadores a través de líneas o flechas que indican la indicación de las relaciones, como vimos en sus relaciones de conceptos. O sea, los mapas conceptuales van directo, las líneas y se me olvidó la palabra, guían ya de dónde va, a qué clasificación van o a qué es lo que quieren dar a entender. Les leeré también, quiero leer una lectura que a mí me encantó mucho. Ahora sigue el tema 2.5, la formación y definición de conceptos, el último tema de la unidad 2. Como dice aquí, procesos básicos del pensamiento. Eso no tenemos que hablar mucho porque es lo que más interviene. Dice, la clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales que has visto en esta unidad, que las características esenciales son parte de la comprensión del concepto. Ahora aprendemos a determinar dichas características a través de los procesos básicos del pensamiento. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mediante que permite el manejo y la transformación de la información, te habilitan la organización y reorganización de tu percepción y la experiencia para tratar con mayor claridad de diferentes situaciones y distinguir tu atención hacia un fin determinado. Que eso quiere decir la observación y la discriminación, que van relacionados con los dos. La observación es el proceso mental en fijar la atención de una persona, objeto, situación al fin de identificar sus características, y la integración de uno es un modo que representa la imagen mental de sujetos, lo que está relacionado, lo que aquí quiere decir que una persona, sus características, de dónde viene, cómo es, que estudia y todo, o sea, son sus características. La observación, primero tenemos que observar ante todo. Ahora la descripción, describirla. No, pues ya que la vimos, la observación y todo, no, pues está bonita, no, pues está gordita, está rellenadita, o sea, miles de defectos. La descripción es un proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta que lo que se observa se compra, se conoce, se analiza, etc. La comparación. La comparación es la extensión de la observación, puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre la persona, objeto, evento, situación misma, del aprendizaje previo. En ambos casos el proceso es militar. Cuando se emprende comprar, primero se identifican los elementos comunes a los elementos únicos que se pueden dar en las mismas personas, objetos, eventos y situaciones. Creo que quedó claro que la comparación, la descripción y la observación.
Por último veremos la relación, que es ya casi lo último. Dice: el proceso de relación consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referencias a una misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente de la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente, mientras que en la relación se llega un paso más allá en el proceso de la información, porque se toman las semejanzas y diferencias y se establecen condiciones entre ellas. Las condiciones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, afirmar o negar algo, que si es verdad, que si es mentira, o sea. Y pues por lo que yo veo, ya se terminó todo el tema. Solo queda la definición de conceptos, que definir es a qué se refiere, perdón, como aquí hice un ejemplo, el nombre de la clase a la que se refiere. O sea, si tú estás explicando algo, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué te refieres? Eso es lo último. Pues, ¿ya? Sí, ya lo último. Unos ejemplos. Un ejemplo ya por último, el ejemplo de concepto y género. Como es el concepto es el hombre, el género es el animal. El concepto es la silla, el género es el mole. El concepto es el triángulo, el género es polígono. Creo que ya quedó claro con todos los ejemplos que he dado y con lo que he leído. Y pues esto es todo de mi parte. Yo creo que di una clase de lógica que pues de la unidad 2. Pues no sé si lo hice bien todo, pero mi nombre es María Alejandra Garaviz García. Y gracias.